boa noite. Estamos começando agora mais um painel do Primeiro Plano Edição Histórica. Eu sou Tamires Fortuna, sou uma das integrantes do grupo Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais de Juiz de Fora. E essa é uma iniciativa do Luzes, esse festival que acontece agora. Em 2021, o Primeiro Plano completa suas 20 edições e a gente fez essa edição extra, que é a edição histórica, justamente para comemorar essa história de 19 edições que acontece desde 2002 até hoje, ininterruptamente. É legal lembrar isso também. Esse evento é possibilitado pela Lei Aldir Blanc de Minas Gerais, a Lei de Emergência Cultural, patrocinado por ela através do edital número 16, e por meio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Hoje a gente conversa com o Pablo Giorgelli, ele já está aqui conosco. Quem vai mediar o nosso encontro é o Alex Zeiteri, que é também membro do Luz da Cidade e um dos idealizadores do Primeiro Plano. Boa noite, Alex, boa noite, Pablo, um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Bueno, buenas. Muchas gracias por la invitación, Alex. ¿Cómo estás? Tudo bem. Tanto Vou tiempo. falar. Sim, muito tempo. Vou falar português devagarinho, tá, Pablo? Você entende português super bem, né? Si no fala muy rápido, Tá, yo pienso ok. que yo... Tá, qualquer coisa eu te ajudo. Ok. Bom, vou apresentar o Pablo rapidamente, depois vou pedir para ele se apresentar de novo, né? O Pablo é diretor de cinema, nasceu na Argentina, em Buenos Aires. Além de diretor, ele é produtor, roteirista e professor também. O seu primeiro longa, o Las Acácias, que está sendo exibido no festival de hoje até amanhã, é o seu primeiro longa-metragem, como eu falei. Em 2011, ele ganhou a Câmara de Ouro no Festival de Cannes, que é o prêmio voltado para cineastas estreantes, que é um prêmio super importante. Além disso, o filme passou em muitos festivais, passou por vários festivais. É uma coprodução entre Argentina e Espanha. Aí depois ele fez seu segundo longa, que é o Invisível, que trata do delicado tema da gravidez e do aborto na adolescência. E também é um filme que passou por vários festivais. Ele estreou na Mostra Horizonte, do Festival de Veneza, e percorreu vários festivais, ganhou outros tantos prêmios também. E o Pablo agora está finalizando o seu terceiro longa, que é a Encomenda, que é sobre 2 náufragos que estão à deriva nas águas do Mar do Caribe. E está agora na pré-produção de O Transfondo, que vai ser filmado ano que vem, e que é sobre uma expedição de um submarino argentino durante a Guerra das Malvinas, que é um tema bem delicado na Argentina, né, Pablo? E, enfim, eu vou deixar o Pablo se apresentar primeiro, dar boas noites para vocês, e depois a gente começa o bate-papo. Bem-vindo, Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y bueno, escuchar todo eso junto, a mí me impresiona un poco porque siempre, desde que nos conocimos hace mucho tiempo, cuando todavía soñaba con ser director y no había hecho ninguna película, bueno, ahora ver que algunas películas sucedieron, es lindo y al mismo tiempo me parece rarísimo. Me parece que todo lo que decías recién, esa presentación, que hablabas de otra persona. Como no me parecía que... Pero bueno, contento. Contento de estar haciendo una película ahora y terminándola en estos años de pandemia tan insólitos. Eso, la verdad que fue algo muy, muy bueno que hayamos podido filmar igual. Filmamos el año pasado en República Dominicana y estamos terminando ahora mismo. La semana que viene sale el DCP. Y bueno, y ya me voy a poner a preparar la próxima, que es la película del submarino en la Guerra de Malvinas. Y bueno, y el único póster que tengo es este, que ven aquí. Porque fue la primera, y bueno, la primera es la primera, y además por todo lo que pasó con ella. Es una película que quiero mucho, por supuesto, que me permitió empezar a ser director.
y, y que al mismo tiempo, bueno, la veo hoy y, y es una primera película. Hay muchas cosas que haría distintas, por supuesto, pero tiene una frescura y creo un corazón que, bueno, que la hizo llegar lejos, a donde la película llegó. eh, pero es una película imperfecta, es una película con un montón de cosas que, bueno, que, como decía, las haría un poco distintas ahora, pero que es, bueno, una película que de algún modo define las películas que vengo haciendo a continuación. Hay como una continuidad en ese estilo de, de pocas palabras y de estar cerca de los personajes, ¿no? Seguí haciendo películas eh, que están pensadas desde ese lugar, como retratos íntimos y conflictos internos de los personajes que me pongo a retratar. Hasta ahora las películas son casi todas así, incluso la que voy a hacer el próximo año del submarino, porque la película está enfocada en el tripulante más joven del submarino, ¿no? A pesar de que está toda la tripulación, pero un poco el protagonista es él, el más joven, y cómo la guerra lo empieza a afectar. No sé si se entiende, si hablo despacio, si querés traducir, si seguimos. Não, para mim tá todo mundo tranquilo. Acho que tá falando devagarinho, tá tranquilo. Vamos lá. Pablo, bom, eu conheço o Pablo há muitos anos, há mais de 20 anos no festival universitário, né, Pablo? Tem muito tempo que a gente se conhece. E, sim, eu tive a honra de ver o Las Acacias na casa do Pablo antes dele finalizar. E, assim, quem não viu ainda, acho que tem que ver, o filme incrível. Eu particularmente gosto muito do filme. Eu queria, Pablo, que você falasse um pouco sobre o processo de criação do roteiro, como é que foi o processo de criação do roteiro, e até chegar à filmagem, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre o processo de filmagem, de preparação de elenco, mas quiser falar um pouco sobre esse processo de criação do roteiro, porque o foco, a gente está focando muito nessa edição histórica na questão do roteiro. A gente até tem um laboratório de roteiros, tem um concurso de argumentos, e acho que queria que você falasse um pouco sobre o processo de criação do roteiro, do seu primeiro longa, que um roteiro de um longa que chegou onde chegou, né? Alex, Sim. deixa eu só interromper vocês rapidinho, um pouquinho antes do Pablo falar, só para lembrar que você citou que o Las Acacias é imperdível, e ele está na nossa programação. Entrou hoje às 19 horas e fica disponível para visualização online e gratuita através da plataforma Ensaiei até amanhã às 19 horas. Só para fazer essa lembrança para o pessoal que está nos assistindo. Desculpa, Pablo, te interromper. No, perfecto. Vale la pena interrumpir por eso. Agrego que tienen leyendas en portugués, ¿no? Ok. Buenísimo. Y bueno, y en cuanto al proceso, en Las Acacias fue casi la primera vez. Yo había escrito antes 2 roteiros y yo pensé que esos iban a ser mis primeras películas. Y no, un día me desperté con la idea en la cabeza de Las Acacias. La idea entera, ¿no? Simple, un logline. Un camionero trae a una mujer que no conoce y esa mujer viene con su bebé. Eso. Me desperté un día con eso, así. Fue como una chispa. Y eso me entusiasmó. Estuve un rato en la cama pensando y enseguida, después de unos 30 minutos, me levanté. Era muy temprano, eran las 7 de la mañana. Nunca me despierto a esa hora, jamás. Pero esa vez me desperté y me puse a escribir enseguida y escribí como 4 páginas. Así, en 15 minutos, muy rápido, con un montón de cosas. Y ese fue el germen de Las Acacias. Y luego estuve varios meses alimentando esa idea, haciéndola engrosar. Y en un momento, cuando ya tenía mucho material, lo llamé a Salvador Rosselli, que era un compañero de la universidad
pero un guionista, un roteirista que ya había hecho muchas películas, con Sorín, con varios directores. Y bueno, lo convoqué para que escribamos juntos Las Acacias, le gustó y empezamos a escribir juntos. Y durante 2 años estuvimos escribiendo, solamente escribiendo el Roteiro. Y en ese momento yo ni pensaba en la película, porque ya venía un poco frustrado de las 2 anteriores que nunca vieron la luz, que siguen ahí en un cajón, guardados. Entonces, mi primer objetivo fue hacer un roteiro que me guste. Hasta que no termine eso, no pienso en una película, solo pienso en un roteiro. Entonces, bueno, fueron 2 años de escritura con Salvador, y cuando teníamos una versión que me gustaba, la mandé al Festival de La Habana, la mandé así, sin demasiada expectativa. Y bueno, y ahí la suerte hizo que todo cambie, porque ahí ganamos el primer premio que en ese momento había en La Habana para roteiros no filmados todavía, roteiros inéditos, ¿no? Ganamos ese premio, que era mucho dinero que ponía Televisión Española, y eso hizo que la película enseguida entre en una fase de producción. Ese fue como un poco la anécdota. Ahora, lo que yo en ese momento no lo sabía, pero después con Invisible, ahora con La Encomienda, incluso con Trasfondo, lo que empecé a darme cuenta es el proceso que yo hago para escribir. Y un poco, lo primero fue entender que una película se escribe en 3 fases, ¿no? Una película no se escribe solo en el papel. Se escribe primero en el papel, después en el set y después en el montaje. Eso es escribir una película. Las 3 fases. En el set uno sigue reescribiendo. En el montaje uno reescribe mucho. Porque realmente uno encuentra cosas nuevas que no estaban en el papel. Entonces, después de Las Acacias empiezo a entender eso, que en Las Acacias eso ocurrió de modo intuitivo. Lo hice, pero no sabía. Para Invisible es como que ya entendí un poco cómo es el proceso. Entonces, al entender que una película se escribe en 3 fases, en el papel, en el set y en el montaje, también uno empieza a transitar cada etapa con otra cabeza. Entonces, en la fase 1, que era la que vos me preguntabas, la fase del roteiro en el papel, en todos los casos me pasó igual. Primero hay una idea, un personaje, un universo, algo que me enamora y que empieza a funcionar de modo tal que la cabeza empieza a funcionar sola. Ya ahí me doy cuenta que hay algo que me importa, que hay algo que tengo ganas de seguir, porque la cabeza ya trabaja sola. Pero no tengo muy claro cómo es la película. En general, en todos los casos, pasa que tengo, salvo Las Acacias, que tenía ese logline, tengo un personaje, un universo, un mundo, un tono, como un mood de la película. Hay algo medio indefinido. Entonces ahí, enseguida tengo que pasar a una fase siguiente, que es empezar a alimentar eso, a darle de comer a esa idea. Esa etapa, ahora, la llamo etapa de acopio. Empiezo a acopiar, no sé cómo se dice en portugués. Acopiar es juntar, reunir cosas. Sí, sí. Acopio cosas. Acumulo, eso. Entonces, estoy mucho tiempo acumulando todo tipo de cosas. Notas en papeles,
pero también objetos, ropa, algo, cualquier cosa que encuentro en la rúa y me lo guardo porque me parece que puede servir. Un palo con una forma rara, me lo guardo, empiezo a juntar. Y tengo cajas con cosas donde voy a una tienda de antigüedades, hago un viaje, saco fotos, escucho música. O sea, en el acopio me nutro de todo tipo de cosas que lo que hacen es empezar a engordar mi conocimiento sobre ese universo, sobre ese personaje. Hablo con camioneros. En el caso de las acacias, empecé a hacer eso, viajes en la ruta. Me conseguí para hacer un viaje en camión con un camionero. Fui hasta Entre Ríos y volví con otro. Entonces, después me fui hasta Paraguay, cuando empiezo a entender que ella, porque también ahí uno empieza a meter cosas propias, ¿no? Cuando aparece la idea de que ella viene emigrando hacia la ciudad de Buenos Aires con su bebé, la primera pregunta es, bueno, ¿de dónde viene? Y Buenos Aires, como toda ciudad grande, la mayor fuente de inmigración viene de los países vecinos, principalmente Paraguay, Bolivia, principalmente Perú, un poco más, de Brasil no tanto, de Chile ahora menos, de Uruguay también, ahora no. Y además yo había estado mucho tiempo en Misiones y en Paraguay, conocía la zona, me gustaba mucho, me gusta cómo hablan, el acento de los paraguayos para hablar, me parece hermoso. Bueno, eso ya me definió un poco el personaje de ella. Entonces me fui a Asunción. Me fui a Asunción a estar ahí, a estar en Paraguay. Después hice un primer casting en Paraguay de actrices y no actrices. Entonces, una vez que hago ese proceso de acopio, que a veces son como 6 meses, ahí vuelvo a escribir todo eso que junté, a darle forma, a ver, de hacer, bajar eso a papel, ordenarlo, ordenar las fotos, ordenar la música, ordenar los objetos, ver qué tengo. Y ahí salen cosas, salen ideas para una escena que no sé dónde va a ir. Esto puede ser para un momento donde ella se duerme y él la observa, la mira por el espejo. Esto para un momento donde no hablan pero se miran. Esto para un momento que encuentran un perro. No sé, anoto cosas, pero no tengo una estructura. Pero ahí ya hay mucho. Y después de eso, trato de mirar todo lo que bajé y empezar a ordenar dramáticamente las ideas que fueron apareciendo. Y hay cosas que ya empiezan a aparecer. Bueno, esto va para el comienzo, esto para el final, esto para el medio. Ahí es donde llamo a otro roteirista. A mí me gusta escribir con alguien. Otro de los métodos que tengo siempre es escribir con alguien. No escribo solo. Me gusta escribir con alguien. Disfruto el proceso, me va bien ahí. Siento que la película crece, que yo me enriquezco, ¿no? Que hay más aportes. No solo, por supuesto que esa otra persona es alguien que tengo que tener una afinidad, un vínculo, ¿no? En el caso de las acacias, a Salvador lo conocía de la universidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Invisible, casi no la conocía a María Laura, que fue con quien escribí Invisible. Y primero empezamos a tomar un café durante 2 meses. Y en un momento sentí que había mucha conexión. Y bueno, y finalmente estuvimos 2 años escribiendo Invisible. Y el proceso fue muy parecido al de las acacias. Y con la encomienda también fue parecido. Lo único distinto de la encomienda es que a mí me convocan de República Dominicana con una idea, que era esto,
2 náufragos en el agua, toda la película. Yo dije, qué bueno, qué gran idea, me encanta. Me siento muy cómodo en los espacios cerrados. Para mí eso es como... Yo justo estaba haciendo la del submarino, además. O sea que era como una conexión divina. Y también me empecé a dar cuenta de eso, que me siento cómodo con la limitación, ¿no? Me viene bien tener límites. Ok, tiene que ser todo acá dentro de estos límites, adentro de esta caja. Ahí adentro vale todo, afuera de eso no vale nada. Eso es algo que también me fui sintiendo cómodo. La primera película es en un camión. La segunda película es adentro de la cabeza de una adolescente de 17 años. Ella anda por la ciudad, pero la película es todo lo que le pasa. Esta es toda en el mar. La que voy a hacer el año que viene es toda en un submarino. Bueno, me estoy dando cuenta que me siento cómodo filmando en espacios cerrados. Tal vez la siguiente sea en un ascensor, no sé. Me decía Ariel, que soy un director que me estoy especializando en medios de transporte. La primera en un camión, en un submarino. Esta de los náufragos es como en una balsa, en un barco medio semi hundido. Así que me faltan varios, aviones, bicicletas. Hay muchos. Naves espaciales, tanques de guerra. En fin, veremos. Pero un poco el proceso es ese, el que hago. En la encomienda fue igual, salvo la idea original, que es 2 náufragos en el agua. Pero la idea era un poco más desarrollado que esto, pero no mucho más tampoco. Y ahí también empecé a pensar en eso y lo convoqué a Adrián Viñes, al Garza, que es director, además, y con el que tenía mucha afinidad, pero no nos conocíamos, nos habíamos visto en festivales. Él es el director de Gigante, El 5 de Talleres y Las Olas. Vive en Uruguay, ¿no? Adrián Viñes. El Garza le decimos. Bueno, tenía buena onda con él, pero nos habíamos visto en San Sebastián, en algún festival, ¿no? Y primero escribimos la del submarino. Y cuando viene, porque yo la del submarino la escribí antes de la encomienda. La encomienda aparece después. Pongo en pausa el submarino, trasfondo, y hago la encomienda en estos 2 años. Esta vez el proceso fue un poco más rápido, pero fue parecido. Empezamos a alimentar la idea, a copiar, a leer historias de náufragos, a investigar, a averiguar qué pasa con el cuerpo, con el agua salada, con el sol, cosas que uno no sabe. Y después nos ponemos a escribir. Lo único que sí hago siempre es, y con trasfondo igual, también la escribí con él. Trasfondo está inspirada en una novela. Pero bueno, hubo que hacer una investigación de la guerra de Malvinas, de los submarinos, de qué pasa cuando una persona está tanto tiempo sin ver la luz del sol, y además con una amenaza de un enemigo arriba que te tira bombas todo el tiempo, ¿no? Era como... Y es una película que habla un poco de la locura de la guerra, pero también de cómo una persona soporta eso, ¿no? En el caso de trasfondo. Pero el proceso es parecido. Hay una idea, un universo, un personaje. Luego viene un acopio muchas cosas de todo tipo. Luego viene un ordenamiento de ese acopio, con una idea ya de estructura dramática. Y luego viene la escritura de guión. Que siempre... Primero trato de pensar un poco esa estructura. Dejo espacios abiertos, pero pienso un poco primero la estructura dramática antes de lanzarnos a la escritura propiamente dicha. Y lo que hago siempre es que las versiones finales, la última o las últimas, antes de pasar a la segunda fase de escritura, al rodaje, antes de pasar al set, la última versión de papel la hago yo, solo. Porque ahí ya necesito apropiarme de todo lo que va a suceder en el set. Después eso que está en el papel hay que hacerlo.
Entonces yo necesito modificar cosas, cambiar diálogos, a veces por ideas propias y a veces por limitaciones propias. Hay escenas que no sé cómo hacerlas, entonces las cambio y las escribo de modo tal que me queden, que me sienta capaz de hacerlas. Hay escenas que no me siento capaz de hacer, entonces las cambio. Esa versión final es la versión de rodaje. Y ahí se termina la fase 1 de escritura y comienza la fase 2, que es el rodaje. Que es un proceso, bueno, como muchos conocen, gigante, pero yo ahí me concentro en 2 puntos principalmente. Primero que nada, en el casting y en las locaciones. Son como los 2 puntos donde me concentro muy fuertemente antes de definir otras cosas. También porque cuando el casting empieza a aparecer, bueno, en general siempre me pasa que tengo que reescribir el guión. Esa versión que yo creía terminada la tengo que cambiar, porque ahora hay un cuerpo, una voz. Por más que los actores puedan interpretar, bueno, hay algo que uno aprovecha de ese instrumento, de ese cuerpo, de esa voz, y que le viene mejor al personaje. Siempre aparece que los actores y las actrices traen cosas que vienen bien para el personaje. Lo que uno había escrito a lo mejor no era tan bueno como lo que después uno encuentra en el actor o la actriz, ¿no? Entonces, por eso primero para mí el casting es fundamental, porque en el papel todo está acá. Ahí vos te imaginás los personajes. Yo no escribo pensando en actores conocidos. Si vos escribís una película pensando, no sé, para Darín, vos decís, bueno, ok, ya tenés como mucho terreno ganado. Pero en este caso yo nunca sé quiénes son antes. Entonces yo me imagino una cosa y después en el casting tengo que empezar a negociar conmigo mismo. Nunca encuentro lo que me había imaginado. Entonces voy al casting desnudo, tratando de ver quién viene. A lo mejor es alto, flaco, gordo, rubio, moreno, no sé, no me importa. Trato de despojarme del estereotipo. Y también otra cosa que me gusta hacer es casting de actores y a veces de no actores también, ¿no? En todas las películas trabajé con actores y no actores. En La Encomienda son 2 personajes, son 3 en realidad. Hay 2 actores y uno, que es casi el protagonista, no es actor, es un chico de 17 años. En Las Acacias, él, Rubén, Germán de Silva en realidad, es actor de teatro. En ese momento había hecho muchos papeles en películas, pero en Las Acacias era su primer protagónico. Y ella no era actriz. Había hecho un corto, pero no era actriz. Las Acacias fue su primera experiencia. Y bueno, la bebé, como habrán visto o como verán los que no vieron la película, es una estrella. Eso es un pequeño milagro. Son cosas que suceden. Siempre hay una parte donde uno no maneja, no controla. Hay una parte que es el azar, ¿no? Que viene del cielo. No, ahí uno busca, genera esas condiciones, trata de que suceda. Pero bueno, hay algo, por eso digo que también siempre hay un espacio que queda abierto a que sucedan las cosas en el set. Hay cosas que suceden en el set y por eso te decía que el set es una nueva etapa de escritura. El papel pasa a ser una guía, una hoja de ruta, un mapa. El papel es un mapa, pero ahí uno tiene que hacer vivir las escenas y entonces muchas veces hay que cambiar las cosas, porque por miles de razones. Por el actor, por la actriz, por la luz, por las condiciones, por el ruido, porque no tenés tiempo, por muchas cosas. De todos modos, a mí siempre me gusta ir con un plan a esa segunda fase,
al rodaje. Yo voy con un plan. Eh, y, y estoy abierto a que surjan cosas, pero no me gusta improvisar hasta ahora en estas películas. No son películas improvisadas. Ni Las Acacias, Invisible mucho menos. Invisible es una película que está filmada toda en plano secuencia. Todas las escenas son un plano. Eso requiere de una planificación y de un trabajo con la actriz diferente. El tiempo de la escena lo lleva a ella, ¿no? Si bien yo soy un director que hablo mucho en toma, mientras estoy rodando hablo, les hablo a los actores, que es algo que también les cuento en el casting, por si alguno no quiere o no se siente cómodo con esa manera de trabajar. A mí me cuesta mucho no poder hablar en el momento. Después en la tercera, cuarta, quinta toma, ya la cosa funciona y él tiene el tiempo que yo necesito que tenga. Pero es casi como la manera de ensayar, como en el cine a veces no tenés tanto tiempo de ensayar, y mucho menos de ensayar con todo, de ensayar con la cámara en la locación real. Eso sucede en el rodaje. Entonces yo al principio necesito hablar para marcar los tiempos, marcar el ritmo, para definir lo que pasa. A mí hasta ahora en todas las películas me gusta trabajar de ese modo, me gusta trabajar con el texto que escribí en la fase 1, en el papel. Si hay que cambiar algo, se cambia, pero lo vemos antes, lo cambiamos juntos y después decimos ese texto, no cualquier texto. Para mí es importante eso. Por lo menos en estas películas. Hay películas que se construyen de otro modo, pero estas películas hasta ahora, las 4 con las que estoy lidiando, incluyendo Trasfondo, que ya la fase 1 está concluida porque el guión está... En el caso de Trasfondo el guión tiene muchos más años, tiene ya como 4 años de trabajo. Entonces está como muy trabajado. Pero bueno, cuando llegue la fase de rodaje, todo ese trabajo pasa a otra instancia que hay que adaptar. Hay que hacer modificaciones, hay que adaptarse. Por eso digo. Y luego del casting y de las locaciones, para mí es muy importante tener claro los lugares donde voy a filmar. Porque entonces, con el casting definido, con las locaciones definidas y con el roteiro escrito, yo puedo pensar cómo, terminar de pensar cómo la voy a filmar. Porque en la fase 1 ya hay un tono, una idea, un punto de vista. Eso ya está en el papel, eso sí. La película ya llega al set con un tono, un punto de vista, con muchas cosas definidas y que definen el planteo estético. No me da lo mismo filmar de cualquier modo. La forma de la película es casi lo que estás contando, es el fondo, no. La forma no es algo meramente estético, es la película. O sea, la película filmada de otro modo es otra película. Entonces es fundamental para mí definir y pensar cómo voy a filmar cada película. Bueno, Las Acacias. Mientras la estaba escribiendo, no sabía. Después empezó a aparecer la idea de filmarla toda dentro del camión. Y me acuerdo que había algunas personas del equipo que me decían, ¿pero te parece? ¿No va a ser un poco aburrido? ¿No te parece que no va a funcionar? ¿Por qué no hacemos algunas cosas de afuera? Y a mí me daba miedo, sobre todo además porque era la primera película, pero me parecía que no. Me parecía que estamos con ellos. Vemos el viaje como ellos lo ven. Si vemos un paisaje, lo vemos desde la ventana, no desde afuera. No lo ve el director, lo ve el personaje. Vemos lo que ellos ven. Entonces, una vez que defino eso, ahí se me arma toda la película. Y la película es una road movie, pero es una road movie un poquito rara. No hay postales, horizonte, paisaje, atardecer. Bajamos del camión cuando bajan los personajes. Si no, no bajamos. O sea, estamos con ellos. Es una película donde el punto de vista es el punto de vista de los personajes. Vemos lo que ellos ven, sabemos lo que ellos saben. Vamos descubriendo las cosas a medida que ellos las descubren.
Invisible es igual. Invisible es ella. Yo no existo. Soy un director invisible. Ahí, la puesta en escena, el desafío era que mi trabajo pase lo más desapercibido posible, que no se note que hay un director filmando. Y la película es una película absolutamente construida. No es un documental, es una película que está construida al milímetro, invisible. Está en Netflix, si alguno la quiere ver. Está en Netflix en todo el mundo, menos en Francia. Pero en todo el resto de los países la pueden ver y está con leyendas en portugués. Se estrenó en Brasil, Invisible. De hecho, se estrenó primero en Brasil que en Argentina. Es una coproducción con Brasil, con Sancho y Punta, y la estrenó Vitrine, que también estrenó Las Acacias. Estuve ahí en el estreno en San Pablo y en varias ciudades. Fui a presentar Invisible a San Pablo, a Río, a Recife, a Fortaleza y a Porto Alegre en 2017. Una experiencia espectacular. Y aparte con unos debates muy buenos porque, bueno, en ese momento el aborto en Argentina era ilegal. Ahora es legal hace un año, cosa que me parece todavía increíble. Entonces había como muchos puntos en común con lo que ocurre en Brasil con ese tema, ¿no? Y también había como resistencia. Me acuerdo que en el jornal salieron algunas cosas de la película argentina del aborto. Y bueno, aprovechábamos todo esas noticias, pero la película no es sobre el aborto, la película es sobre la adolescencia, sobre el desamparo en la adolescencia. Es una adolescente que está sola. La película es sobre eso. El aborto es un evento que ocurre y la película ahí tiene su postura y su mirada, su postura política sobre el tema, pero lo que le pasa al personaje es otra cosa. Entonces yo para escribir ahí tuve que entender que el personaje es el personaje y yo soy yo, que yo no tengo nada que ver con el personaje. Yo soy Pablo, 54 años, argentino, varón, y ella es Eli, 17 años, mujer, y las decisiones que ella toma tienen que ver con su realidad, con su mirada del mundo, con sus ideas, no con las mías. Casi que yo me tenía que convertir en Eli para poder escribir. Eso es como el trabajo que hace un actor, meterte en un personaje para poder escribir. Y eso fue muy difícil, es una película que me costó muchísimo escribirla desde el punto de vista de Eli. Y lo que Eli decide y las decisiones que el personaje toma no son las decisiones que yo tomaría. Y eso me costó mucho cómo encontrar el final de la película. Porque yo haría una cosa, pero me parecía que ella tenía que hacer otra, que no haría lo mismo que yo. Hasta que en un momento me di cuenta que en realidad no había que encontrar un final. Lo que tenía que decidir era en qué momento dejaba de acompañar a ese personaje, cuándo la suelto. La película termina cuando yo la dejo de acompañar con mi cámara invisible. Y entonces también la película, bueno, está filmada de un modo que no sea muy evidente. No con traveling. Cuando, viste, hay películas donde cuando vos ves el virtuosismo del director, lo ves al director. Yo veo eso. Un traveling, una grúa, un dron, la cámara que hace locuras espectaculares. Bueno, ves al director un poco. Y está bien, en esa película funciona si el punto de vista es del director. Pero acá justamente tenía que ser una película donde el director sea invisible. Bueno, no sé, hablé un montón. No sé si se entiende. Hablé de muchas cosas. Vos parame, frename porque Não, Pablo, tá ótimo. Você, assim, muito a legal. mí me gusta mucho hablar de cine y hablar de fútbol. O sea que de esas dos cosas puedo estar hablando mucho tiempo. Ustedes frenen cuando haya que frenar. Ah, não, perfeito, é ótimo todo esse processo que você falou para a gente. Eu queria que você falasse um pouco agora, dois assuntos, um pouco sobre o processo de filmagem, que você filmar na estrada é difícil, né? Você depende muito de tempo. Eu me lembro que você comentou que, na verdade, o caminhão que você filmou, praticamente um estúdio que vocês construíram, né? Que está sobre rodas.
E eu queria depois também que você falasse um pouco sobre o caminho da coprodução, que a gente estava começando um processo de... Tanto que Invisível é uma coprodução com o Brasil, né, que você comentou. A gente estava começando todo um processo de coprodução, mas com esse desastre que a gente está acontecendo no Brasil agora em relação ao governo, assim, mas de qualquer forma, vamos ser otimistas y pensar que a gente vai voltar a Va a fazer voltar, coproduções. va a Então, voltar. Yo estoy seguro que va a voltar. O sim, sea, esto es algo que es una deformidad. No puede pasar esto que pasa ahora. Invisible es una coproducción con Brasil, una coproducción oficial, Argentina-Brasil. Hay actores brasileños y actrices brasileñas en Invisible que hablan español, pero son actores y actrices brasileños. Y Brasil y Argentina tienen muchas películas y muchos proyectos juntos. Entonces, no hay manera que eso no volte. Esto pasa porque, bueno, tenemos otros problemas más grandes que no voy a meterme ahora, políticos, pero que sabemos. Y son esos momentos donde la cosa se para. Acá también pasó algo así, parecido, ¿no? En los últimos años. No al modo de Brasil, mucho menos, pero las cosas se frenaron. Y nosotros tenemos como esos problemas en nuestros países, ¿no? Las cosas son rachas, son cíclicas, son cada tanto. Tenemos unos buenos años y siempre en algún momento vienen los malos. Vuelven los buenos, después vienen los malos. Eso es como parte de nuestra historia. Es algo que no podemos resolver y es algo que pasa en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en México, en toda América Latina. Es casi como un rasgo de nuestra identidad. Así que yo no tengo duda que va a voltar, porque hay mucha gente en Brasil que quiere voltar a hacer películas con Argentina o con cualquiera, o propias, solo brasileras, y eso es una fuerza enorme. La fuerza de la gente hace que las cosas sucedan. Tal vez no suceden ahora no, porque ahora hay una pandemia y una pandemia política, además. Hay dos pandemias, que eso ya es mucho. Pero eso se va a terminar. Y en algún momento van a volver los buenos tiempos. Eso pienso. Y después cuento algunos detalles de la coproducción. Pero en cuanto al... Me habías preguntado del... sobre o processo de filmagem do Las Acacias, de filmar na estrada, o estúdio que você construiu. Sí, fue una película muy difícil de hacer. La película parece muy simple, parece una película muy sencilla, y fue muy complicado de hacer esa película porque todos los elementos eran elementos complicados de controlar. Primero, bueno, hay una bebé de 5 meses. O sea, muy difícil. No había una en realidad, había 3. Al principio, en realidad había 2 bebés y un muñeco, un puppet, ¿no? Así pesado, con el mismo peso. Solo el rostro, la cara, no. Era una cara que parecía Chucky. Pero lo usábamos de espaldas, ¿no? El muñeco. Y teníamos la bebé de la película, otra bebé y el muñeco. Y con esos 3 íbamos, porque con el bebé filmás cuando el bebé quiere, cuando el bebé y la madre que estaba al lado mío quiere y hace lo que quiere. O sea, creo que tal vez el mayor mérito mío o nuestro fue darme cuenta enseguida que uno no dirige a un bebé. El bebé hace lo que quiere y vos tenés que crear las condiciones para que el bebé esté ahí y vos filmarlo. Así fue. Entonces eso ya era como el tema central para pensar la filmación. Entonces, ahí surge la idea de armar un dispositivo que me permita tener todo preparado para filmar al bebé la mayor cantidad de tiempo. Y que cuando el bebé estaba listo, los actores entraban y hacían sus escenas
que habíamos ensayado o preparado fuera de cámara. Porque al bebé lo tenés un rato y ya. Entonces, ahí está la idea de armar este set móvil, que en realidad fue una idea del productor, por suerte, porque mi idea era hacerla en un camión real. Yo, o sea, tenía miedo de hacer la película en un set móvil, porque tenía miedo que se notara que él no maneja. Tenía miedo que sea muy evidente que él no manejaba en un camión falso. Entonces yo quería un camión real, hasta que el productor obviamente me demostró que era imposible hacer la película como yo quería hacerla, filmando al bebé con ese nivel de intimidad. Era imposible en un camión real, no había manera. Salvo que la hiciéramos en estudio, con un fondo verde. Y yo no quería eso, de ningún modo. De hecho, yo quería ir a los lugares. La película se filmó una parte en la frontera con Paraguay, otra parte a mitad de camino y otra parte acá, cerca de Buenos Aires. O sea, fuimos a los lugares reales. Ahora que veo lo que se ve por la ventana, la podría haber filmado toda acá en Buenos Aires. Pero no, yo quería ir a los lugares y me parecía que eso era distinto en ese momento. Entonces, bueno, con esta idea de priorizar el tiempo para poder filmar al bebé y que el bebé esté en un ámbito donde pueda estar tranquilo y hacer y conectar con ella y con él, hice dos cosas. Primero, hice que los actores se junten con el bebé mucho tiempo antes, ¿no? Que el bebé los conozca, que haya un vínculo ahí. O sea, Jacinta no es la madre real del bebé. La madre real era otra que estaba conmigo atrás de cámara toda la película, además. Y que la madre era la que me iba diciendo, bueno, ahora tiene hambre, ahora tiene sueño. En cualquier momento empieza a llorar. Y yo ahí decía, bueno, cámara. Y empezaba a llorar. Y 1 minuto, corte, toma. Y se la dábamos a la madre. Entonces, un poco ahí es donde toma mucha fuerza la idea de construir un falso camión, que en realidad era una cabina del camión que teníamos real. Buscamos una cabina igual, montada sobre un tráiler, y ese tráiler era arrastrado por otro camión. Y arriba del tráiler íbamos 20 personas, las luces. Eso en YouTube está subido. No sé si se puede compartir acá, pero dice Las Acacias Making of. Ahí se puede ver claramente las dificultades de filmar. Y luego filmar en una ruta, que algunas veces eran rutas controladas, pero algunas veces no. Nos metíamos con ese tráiler en la frontera, en la ruta de Buenos Aires. En fin, nos metíamos un poco así, como veníamos. Entonces también había otras dificultades. Por ejemplo, esto de filmar siempre a la intemperie, ¿no? Dependiendo del clima. Muchas veces pasaba que a la mañana hay sol, a la tarde está nublado. Era muy difícil esto del clima. Y lo otro que era muy difícil era la velocidad. Encontrar la velocidad exacta, porque depende el lente que usás, el fondo, y cuán lejos o cerca estaba el fondo, el horizonte, o los árboles, se mueve más rápido. Entonces parece que vas muy rápido. Y había que encontrar un esquema para filmar, porque ¿qué pasaba? La película está toda filmada en 2 puestas. Plano de él, plano de ella. Plano de él, plano de ella. Toda la película. Entonces la velocidad con la que yo filmaba los planos de él tenía que empatar con la velocidad cuando filmaba los planos de ella. Y en general, yo filmaba los planos de él a la mañana o a la tarde y al revés los planos de ella, porque cambiar la cámara de una ventana a la otra
tomaba mucho tiempo porque habíamos hecho como un asiento en la cámara, un balcón, como un grip, donde iba el cámara sentado en la ventana. Yo no quería la cámara colgada en la ventana. Yo quería que haya una persona operando la cámara, ¿no? Eso para mí era fundamental porque la cámara sola es un ojo muerto, ¿no? Es como una cámara de seguridad, no ve nadie ahí, no respira la cámara. Entonces, en cambio, cuando opera alguien la cámara, ya hay como respira, una mirada humana, no una mirada tipo Gran Hermano. Entonces hubo que construir un asiento en la ventana del camión y poner un vidrio antirreflex especial, carísimo, que mandaron a hacer. Y al mismo tiempo, adentro de la cabina, acustizar toda la cabina, porque yo quería sonido directo, sí o sí. Porque él es actor, pero ella no, y había algo con el audio que a mí no me gusta mucho el doblaje. Entonces fue como complicado. Y después filmar en movimiento. Filmar en movimiento es complicado. Entonces muchas veces, cuando vos estás filmando los planos de él, por ejemplo, si vos tenés árboles muy cerca de la ruta, el fondo pasa muy rápido. Si no tenés árboles y es campo, el fondo va más lento. Cuando filmás los planos de ella, había que ver eso un poco, porque si no parecía que en un plano van muy rápido y en el otro muy lento. Entonces encontramos un esquema y también dependiendo del lente que usás. Si usás un normal, era una cosa. Si usás un tele, va más rápido, si el fondo está cerca. Entonces, bueno, no filmé la película con muchos lentes. O sea, los lentes eran 40 y 50. Los casi normales. Y teníamos un 85 para algunos momentos de la bebé. No usé angular, no quería angular. Lo probé eso en la prueba de cámara. El angular parecía que había un marciano ahí mirando. ¿Quién era? No era nadie. Entonces, los lentes, en función al fondo, te daban una sensación de velocidad. Ahí armamos como una tabla. El primer día nos dimos cuenta, y en la prueba de cámara lo habíamos visto, pero en la ruta lo vimos realmente, que, bueno, si poníamos un 40 y el fondo estaba cerca de la ruta, había que ir a 25 kilómetros por hora. Si el fondo estaba lejos, había que ir a 35 kilómetros por hora. Si cambiábamos de un 40 o 50, había que sacar 5 kilómetros. Cuando cambiábamos la cámara, hacíamos eso y más o menos, ahí yo le pedí a María, la montajista, y mi mujer, como sabes, Alexis, montajista de todas mis películas, por suerte, bueno, que pruebe algunas cosas en la primera semana de rodaje, ¿no? Estaba ahí en el set. A la noche llegábamos al hotel, ahí en la frontera con Paraguay, y probábamos algunas cosas para ver que funcionaran. Entonces, bueno, fue muy difícil. Hasta perros había, que es un perro que encontramos por ahí. La escena estaba escrita, ellos encuentran un perro, lo acarician, pero no teníamos perro. Y el productor me decía, bueno, un perro maestrado, alguien que tenga un perro entrenado. Dijimos, no, encontremos un perro de la calle, que sea ese. Si lo acarician va a ir, le damos de comer. Y fue así, como lo hicimos. Todo fue hecho un poco ahí, en el momento, ¿no? Entonces eso fue, y tener claro el punto de vista, ¿no? ¿Quién ve para definir la apuesta? ¿Quién está mirando ahí? Y un poco, bueno, es esto, vemos lo que ellos ven. No hay planos de afuera del camión pequeño, pequeñito, así pasando por el horizonte, o un plano aéreo. Esos son planos del director. Tampoco en las acacias el director existe, es invisible también. Pablo, aí que se pudesse falar um pouco sobre esse processo de coprodução, Bueno, y eso, mirá, para mí es una herramienta fundamental.
Y cada vez va a ser más necesaria. O sea, el mercado se pone cada vez peor. O sea, filmar hace 20 años era mucho más fácil para cierto tipo de películas. Tenías más semanas, más presupuesto. Ahora empieza a pasar una cosa tremenda que es filmar en 5 semanas ya es un lujo. Es como, qué bien, tenés 5 semanas de rodaje. Antes eran 8 semanas para hacer una película. 5 semanas es muy poco, en general. Pero ahora es así, como que cada vez se achica más el presupuesto, ¿no? Cada vez hay menos recursos. Y ahora, con las series y las plataformas, cualquier película que no tenga ese formato, que tenga ese estilo, que tenga una narración con esos elementos que las series y las plataformas demandan, no tiene muchas chances. Porque aparte están desapareciendo las salas. Yo creo que después de la pandemia van a volver, pero poco van a volver, porque ya todo se está virtualizando. La mayoría de la gente ve películas online. Al cine vamos a ir nosotros, vos, yo, los que estamos acá. No va a ir mucha gente, los festivales. Pero es muy poca gente para que pongan tantos millones en hacer esas películas. Y las películas que se van a financiar van a ser películas que tengan un formato más parecido al cine mainstream. Entonces estamos en un problema. Y la única manera es que los gobiernos, los estados nacionales, provinciales y las coproducciones puedan armar esquemas para que el cine propio, el cine nuestro, el cine que cuenta quiénes somos, que tiene nuestra identidad, siga existiendo. Y siga existiendo en cantidad. Porque en los últimos años pasó algo buenísimo en Latinoamérica. En los últimos 20 años, el cine latinoamericano tuvo una fuerza, una diversidad y un nivel de producción muy alto. Para mí era como uno de los cines más interesantes para ver. Es el cine donde ves cosas nuevas, cosas raras, cosas que tienen formas diferentes, cosas personales, cosas que toman riesgo. Eso pasa mucho en Latinoamérica. Latinoamérica, para mí, ha sido como parte de la renovación del cine en los últimos 20 años. Y eso pasó justamente por esto, porque fue una buena época, hubo buenos años en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en México. Ahora que vinieron los años malos, bueno, seguimos haciendo películas, como podemos, en 3 semanas, en 2 semanas, y están buenas igual, pero cada vez se hace más difícil, porque además uno tiene que vivir. Entonces todos damos talleres, clases, ponemos bares, hacemos cosas para poder hacer las películas que queremos hacer como queremos. Entonces la coproducción es algo que es esencial, pero claro, depende mucho del momento político. Sabemos, y en todos nuestros países es parecido, que hay un sector que no le interesa, que no quiere, que si pudiera eliminar el Instituto de Cine, lo haría. Eso pasa en Argentina, en Brasil, en todos lados. Y hay otro sector que piensa lo contrario. Bueno, ahí hay que ver cómo se termina dando. Puede ser que vengan años malos. En algún momento van a volver. Lo importante en todo caso me parece que es seguir encontrando nuestro lenguaje, nuestras películas, contar nuestras cosas y no ser capturados por formatos que no son tan nuestros y que responden a otras cosas, ¿no? Ok, las películas de Hollywood no se hacen solo en Hollywood.
Hay películas de Hollywood en todos los países. Hay películas de Hollywood en español, en portugués, en japonés, en francés. O sea, el modelo Hollywood ya ¿no? Se hace en todos lados. No son películas estrictamente argentinas, por lo que cuentan, por cómo lo cuentan, por los personajes, porque, no sé, cantan canciones que, que tampoco son canciones nuestras, porque van a escuelas que yo no conozco casi ninguna escuela en Buenos Aires como las de esas películas. Acá no tenemos esas escuelas, o pocas. No sé si se entiende un poco lo que digo, pero en nuestro caso la coproducción fue fundamental y sigue siéndolo. La Encomienda es una coproducción entre República Dominicana y Argentina. Trasfondo, todavía no sé. Me está costando esa. Me está costando bastante porque ahí necesito más presupuesto. Es una película más cara. Tenemos que construir un submarino. Y son 30 personajes. Y tengo un problema porque por eso también se viene demorando. Porque no encuentro el dinero. La tengo que hacer en 3 semanas. Y no entra la película en 3 semanas. No puedo. Entonces probablemente también ocurra que si no se acomoda lo de la coproducción, bueno, eso también va a tener incidencia en el tipo de películas que hagamos, ¿no? Vamos a hacer películas. Lo que no me queda duda es que vamos a seguir haciendo películas, aunque sea con esto, ¿no? O sea, de algún modo las vamos a hacer, igual. No sé quién las va a ver y dónde, pero bueno, la virtualidad en ese sentido es buena también para poder mostrar lo que hacemos, aunque la gente no vaya a la sala y la experiencia cambia, ¿no? O sea, ver películas en tu casa, por más grande que tengas el televisor, no tiene nada que ver, es otra cosa. Y eso, bueno, sí está cambiando, pero pareciera que está cambiando, ¿no? Es como que el cine es algo antiguo ahora, es algo del siglo pasado, literalmente. Pablo, nossa, foi ótimo. Só que a gente só agora abre um pouquinho para ver se alguém aqui quer perguntar alguma coisa. Ou alguém, a gente está transmitindo também pelo Facebook. Se alguém quer perguntar alguma coisa aqui, pode abrir o microfone e falar. Alguém tem alguma questão? Ou deixa eu ver se aqui no Facebook tem alguma coisa também. Pablo, eu quero te fazer uma pergunta. No comecinho você falou com a gente que quando a gente vai contando, né, a sua trajetória no cinema, você nunca acha que está falando de você. E eu queria te perguntar agora, pensando também nessa questão que você acabou de falar, do cinema não acontecer mais no espaço do cinema, né, ele vir para dentro de casa, e a emoção de se ver no cinema, de ver o seu filme, de ver a sua película ali sendo exibida, né? Como é que fica nesse momento? E aí queria aproveitar e perguntar também como está sendo a produção cinematográfica aí agora, né, nesse momento de pandemia. Eu sei que aí está bem diferente da nossa realidade aqui no Brasil, mas fico curiosa com essa questão da produção. Bueno, mira, en Argentina ahora se están filmando algunas películas. De hecho, María está editando una película que se acaba de terminar de filmar. Hay varias que están en rodaje, pero por supuesto está todo muy parado por la pandemia principalmente. Pero bueno, acá ahora tenemos un gobierno que vamos a ver después de la pandemia qué hace con la política audiovisual. Hay ahí un problema. En este momento estamos teniendo un problema porque la cosa no se reactivó como esperábamos que suceda con un gobierno de este signo. Pero se están filmando muchas series también, hablando de esto que hablaba, ¿no? Es como que parte de la producción está yendo ahí, a lo que el mercado pide. Las películas más nuestras, bueno, está más difícil, pero se hacen. Hay mucha gente haciendo cine. Y un poco esto que decía antes, la fuerza de la gente termina
haciendo que las cosas sucedan. Tal vez de otro modo, con un celular, con actores amigos, sin cobrar, no sé, pero suceden igual. Y en ese sentido eso está fuerte siempre, está como muy vital. Hay que ver cuando termine un poco esto de la pandemia, qué pasa con la política cinematográfica. Estamos esperando un poco ahí algunas cuestiones que todavía no están claras. La idea era que eso se iba a reactivar, que la ley de cine se iba a volver a implementar fuertemente. Hay un problema, el problema más grande tiene que ver con la exhibición, ¿no? O sea, la producción en un momento fue bueno el apoyo del Instituto de Cine porque se hicieron muchas películas y el problema siempre era para exhibirlas. No había espacio para exhibirlas. Los cines no ponen nuestras películas, las plataformas tampoco, y bueno, hay algunos intentos, pero que nunca se ha trabajado ahí. También se está trabajando para tratar de que las plataformas paguen un impuesto y que eso vaya al fondo para el fomento. Y esas son buenas ideas, pero ahí entran a jugar otras cuestiones políticas de gran escala, ¿no? Como, bueno, no es solo una cuestión. Por más poco que sea lo que tengan que pagar, no quieren. Hay algo ahí y los cines tampoco quieren ceder espacios de proyección. Entonces hay algo ahí que yo creo que solo se cambia con decisión política, a la manera que lo hizo Corea hace 25 años. O sea, que lo que pasa con el cine coreano no es casual. Que el cine coreano tenga cine de acción, cine de arte, cine íntimo, cine de aventura, no sé, no es una casualidad. Es que ahí hubo una política. Ellos tienen una cuota de pantalla altísima. La gente ve cine coreano y hay directores de todo tipo. De acción, de terror, de todo, ¿no? Bueno, eso es una política. Siempre se menciona Corea como ese ejemplo, ¿no? Pero no es casual que un coreano haya ganado los Oscars que ganó. Tiene que ver con esto. Entonces eso por el lado de eso. Después, respecto del cine, bueno, con Invisible ya me pasó poco. La vi en el cine en Buenos Aires y en Brasil, en todas estas ciudades. Y es hermoso. Es lo que más me gusta. Lo que más me gustaría es que siempre mis películas se vean en el cine y yo estar ahí, en la última fila, viendo un poco qué es lo que pasa. Con Las Acacias eso me pasó muchísimo. Me tocó acompañar la película en muchos países del mundo. Y eso fue una cosa que fue hermosa. Fue un regalo gigante para mí, porque vi la película, no sé, en un cine, por ejemplo, en Corea, con público coreano, en India, en Brasil, por supuesto, en Estados Unidos, en muchos países, en Francia, muchísimo. Y hay algo muy bueno, con Las Acacias se daba algo que era que en esa película, por lo menos, el público reacciona parecido en todo el mundo. Se ríen en el mismo lugar, están atentos en el mismo lugar, se conmueven en el mismo lugar. ¿No? Hay algo ahí que está bueno de ver, de que en realidad somos todos mucho más parecidos de lo que nos quieren hacer creer. En Japón, en Brasil o en cualquier lugar somos iguales. Como hay algo que lo ves, lo vi, yo lo vi, ¿no? Aparece el bebé y pasa lo mismo en todas las salas del mundo. El bebé se ríe y en todas las salas del mundo pasa lo mismo. Somos parecidos. Nos quieren hacer creer que no, pero tiene que ver con otra cosa. No somos parecidos, somos iguales, diría. Así que bueno, ojalá que... Me encantaría que la encomienda se pueda ver. Y después también, volviendo a Las Acacias, fue raro porque la primera vez que vi Las Acacias, fuera del círculo íntimo, la primera vez que la veo con público fue en el Festival de Cannes. O sea, fue así, como un debut un poco sin anestesia. Nosotros la vimos acá mientras la estábamos terminando en Buenos Aires. La vimos con el equipo, 5 o 6 personas. Y a la semana siguiente viajamos y ya la vi
en el estreno en el Festival de Cannes con la sala llena. Entonces medio que arranqué así. Y no fue bien allá, porque la película enseguida gustó, después ganamos varios premios, y a partir de ahí la película dio la vuelta al mundo. Entonces yo arranqué un poco al revés. Después me tuve que acostumbrar con las otras a que no la ve tanta gente. Pero ese fue como un comienzo. Acá hay alguien que le... Sim, a Maria Eduarda estava fazendo uma pergunta. Ela falou que tinha uma política na Argentina de colocar o cinema como parte do ensino fundamental e como um modo de valorizar a cultura local. Aí ela queria saber se deu para perceber alguma mudança no público a partir desse projeto. Entendeu? Otra vez, no, otra vez. Sobre el cine como una disciplina en la escuela fundamental. Sí, Sí, aí Maria pergunta se há algo, se tu notasses alguma diferença, se isso teve alguma alteração no público, se resultou em alguma coisa. Bueno, está buena la pregunta. Y mira, yo soy parte de una asociación de directores que se llama PCI. Y nosotros tuvimos algunos proyectos que pudimos lograr a medias, porque bueno, por cuestiones de presupuesto y por cuestiones varias, pero una de las ideas era esto, como la formación de espectadores, ¿no? Tratar de trabajar sobre los espectadores para que abran un poco la chance a ver otro tipo de cine, ¿no? Hay algo que, viste, como que el gusto es costumbre también, ¿no? Un poco hay algo de eso, ¿no? Si vos estás acostumbrado a ver un tipo de cosa, si vos estás acostumbrado a comer frango, es riquísimo, está bien, frango. Cuando te dan otra cosa, peixe, decís no. O vas a India o a Corea que comen muy diferente y decís no, no me gusta. Y a ellos les encanta. Hay algo que tiene que ver con el entrenamiento. Hay algo que tiene que ver con la formación, con la educación. Si no, a veces es difícil acceder a otro tipo de forma. Pasa con cualquier cosa, digo, con la ópera. Si no tenés un poco de entrenamiento, y bueno, no accedes. Te quedás en un lugar más de afuera, ¿no? Hay algo de eso. Y después hay algo que tiene que ver con el mercado, con las bocas de distribución. No llega el cine, o llega en malas condiciones. O sea, si vos querés ver una película independiente, bueno, la vas a ver a una sala que tiene un proyector más o menos, o a una sala que tiene butacas de plástico, o que se escucha el tránsito, el tráfico afuera. Decís, ¿por qué no la vemos con unas condiciones? Bueno, todo eso me parece que... Entonces me parece a mí fundamental que el cine tendría que ser una materia en las escuelas. Aquí en Argentina, en algunas escuelas se ha logrado, hay muchas escuelas de cine a nivel terciario, universitario. En las escuelas primarias creo que en algunas hay, pero no en todas. Y sería muy bueno que en las escuelas primarias y secundarias haya cine argentino y o latinoamericano. Que aprendan a ver desde otro lugar, no siempre esperando el plot point cada 5 minutos, la explosión, el asesino, el malo de la película, ¿no? Siempre están, es como si no pasa algo cada 5 minutos, si no hablan todo el tiempo. Y es tremendo eso. Mi hija tiene 5 años y la otra vez daban las acacias en la televisión. Una hija tiene 5 y la otra 8, ¿no? Me decía, papá, ¿por qué no hablan? Le digo, bueno, porque no tiene nada que decirse ahora, no sé. Ah, qué aburrido. Bueno,
También el aburrimiento es un elemento que hay que reconsiderar, que volver a amigarse. El aburrimiento tiene una prensa negativa y me parece una mala idea, porque cuando uno se aburre, puede pensar. Cuando vos te aburrís, podés pensar. Si estás todo el tiempo con estímulo, cada 5 minutos, no sé cuánto podés pensar, pero termina la película y no tenés nada. O sea, hay algo ahí que hay que enseñar, que cuando no hablan, no es que no está pasando nada. Está pasando un montón de cosas, solo las tenés que mirar o escuchar. Mirá lo que está pasando ahí. No lo están falando, pero está ocurriendo algo. Esta es como una lucha difícil, pero realmente la manera es poder mostrar esto. Porque la gente que está acostumbrada a comer frango con papas fritas, y bueno, es eso, ahí. Cheeseburger con papas fritas, cheeseburger, todo el tiempo eso. Entonces le das otra cosa y no le gusta. Pero es formación, es educación. Por eso digo que el gusto es costumbre, es entrenamiento. Para acceder a algunas cosas tenés que aprender a mirarlas o aprender a escuchar. Con la música pasa igual. Si escuchás un reggaetón, entra enseguida. Ya lo tenés ese ritmo, ya sabés cómo es. Si escuchás a alguien que hace una música más personal, diferente, con otra estructura, con otra sonoridad, lo primero es, uy, no me gusta, qué aburrido, a ver, poné otra cosa. Si le dedicás el tiempo, a lo mejor es conmovedora y es buenísima. Ahí hay una lucha difícil. Yo creo que esa lucha tiene que ver casi con el mundo en el que vivimos, con lo que pasa con el capitalismo. Este mundo entendido como un planeta de entretenimiento, solo entretenimiento. El entretenimiento, esa es la palabra que hay que poner en cuestión, no aburrimiento. Aburrimiento está bien. Cuando uno se aburre puede pensar, cuando uno se entretiene es un bebé. Te tratan como un bebé. A alguien que tiene que estar todo el tiempo entreteniéndose. No sé si me preguntó esto, pero me fui a cualquier lado, pero... Pablo, pode terminar. Então, tem mais uma pergunta da Isadora, é uma pergunta meio difícil, vou tentar fazê-la. Dale. Ela pergunta que nesse processo de tirar o filme do papel, o que te ajuda a perceber, tipo, o que pode ser adaptado, o que pode ser adaptado do que você escreveu e o que tem que ser exatamente igual você escreveu para o filme não perder a essência. Entendeu a pergunta? É uma pergunta difícil. Outra vez, a ver. Eu vou ler a pergunta em português devagarinho. Ó. Tem algo que te ajuda a saber, neste processo de tirar o filme do papel, o que é possível adaptar e o que é fundamental, que deve ser feito exatamente o que foi escrito, para que, que a história, o filme não perca a sua essência. Sí, sí, hay algo, hay un par de elementos que son los elementos que a mí me ayudan a no perder la esencia nunca. Básicamente son dos, o tres tal vez. El primero es el tema. ¿De qué estoy hablando? Tratar de entender de qué estoy hablando. No la trama, no el cuento, no la historia. El tema. ¿De qué habla Invisible? De el desamparo en la adolescencia. Ok, es el desamparo. Entonces, ahí empiezo a entender que todas las escenas, de algún modo, tienen que contar eso, o tienen que estar teñidas, tiene que estar presente ese desamparo. Ella comiendo sola mirando la televisión, por ejemplo. Ella sola haciendo tal cosa. Ella en un hospital que no la quiere atender porque el aborto es ilegal y que le dice que no la pueden ayudar. Que vaya al psicólogo. Todo eso es desamparo. Ella en el colegio, en la escuela, y en la escuela no la registran, no la ven.
Entonces, cuando yo entiendo el tema, todas las escenas tienen el tema presente. Y si no lo tienen presente, estoy construyendo algo para que en la escena siguiente el tema esté presente. Esa es como la primera herramienta para no perder la esencia. Yo puedo cambiar la escena, puedo cambiar los diálogos, puedo cambiar la acción. En vez de que ella esté mirando la televisión, puede estar limpiando el baño, puede estar poniéndose la ropa y mirándose en el espejo. Pero lo que no me tengo que olvidar nunca es que estoy contando ese desamparo. Entonces eso es lo primero que diría. Luego hay dos puntos un poco más técnicos tal vez, no tanto, pero que tienen que ver con el tono de la película. ¿Cuál es el tono de la película? ¿Qué es el tono? Si tenés que decir. ¿Quién preguntó? Isadora. ¿Qué es el tono de una película, Isadora? ¿Qué dirías? O cualquiera. ¿Qué dirían? ¿Qué es el tono de una película? Isadora, responde, Isadora. Ah, Isadora. É uma resposta difícil, hein, Pablo? Cualquiera. ¿Qué es el tono? ¿Qué dirías vos, Tamires? ¿Qué dirías que es el tono de una película? ¿A qué te Olha, suena el tono? É o tom da película. Como assim? Eu não sei se eu entendi a pergunta, desculpa. El tono, ¿vos entendés a qué me refiero, Alexis? O tom é Es un término musical. Sim, o tom. Ah, sim. sim. El término musical es como el tono de algo, cuando Sí. algo está en tono o fuera de tono. El otro elemento que a mí me ayuda es entender el tono de la película. ¿Cuál va a ser el tono de la película? ¿Qué cosas la película acepta y qué cosas no acepta o están fuera de tono? El tono, en realidad, que es una palabra más musical, en el cine lo podríamos utilizar como el verosímil. El verosímil que uno construye. El cine, como el teatro, lo importante es creer lo que ves. Yo me creo lo que está pasando. Si me creo lo que sucede, entro en la película. Si no me creo, no entro en la película. El tono, cuando todo está en el tono que tiene que ir, el verosímil es fuerte, es sólido. El verosímil, dicen. Sim, sim. Ok. Ainda que seja uma ficção, ela tem que ser convincente pra gente, né? É isso, pelo que eu compreendi da sua fala. Eso. Entonces, el otro elemento es el tono. Y el tercer elemento es el punto de vista. Entender, además del tema y del tono, cuál es el punto de vista de la película. ¿Quién cuenta la película? ¿Desde dónde la cuenta la película? Básicamente hay dos, así, ¿no? Como o la cuenta el personaje o la cuento yo, el director. Un narrador que cuenta en tercera persona algo que está ocurriendo. Y si no la cuenta el personaje en primera persona y yo no existo. Yo me subordino al personaje. Todo eso me ayuda a tratar de no perder la esencia. Yo puedo cambiar de escenas. De hecho, es lo que hago. Descarto en otra versión, saco un montón de escenas y hago escenas nuevas. Pero siempre van en ese tono, con ese punto de vista y referidas al tema de la película. Certo. Perfeito. Pablo, a gente tem uma pergunta do pessoal que está assistindo a gente lá no Facebook, porque a gente também está transmitindo o nosso encontro aqui para o Facebook. E o Felipe perguntou para você se vocês aí assistem, se vocês têm o costume de assistir filmes brasileiros. E aí eu acrescento a pergunta dele em caso afirmativo, como que é a recepção da história que a gente conta aí? Bueno, a mí me encantan. Lo que pasa que pasan varias cosas. Acá en Argentina es difícil ver películas brasileras, no solo brasileras, sino películas latinoamericanas. No llegan muchas. En las plataformas es difícil. Y antes, cuando estaban las salas, que en las salas, en los cinemas, haya cine latinoamericano es casi imposible. Entonces, veo cine latinoamericano en los festivales, todo lo que puedo. Y el cine brasilero, nada, está en un momento ahora, en estos últimos años, con las dos pandemias que están sufriendo, tienen algunos problemas, pero ha sido uno de los cines más importantes de esto que hablaba del cine latinoamericano, un cine con una diversidad
y una riqueza y una cantidad de autores impresionantes. De hecho, creo que, por ejemplo, ahora en el Festival de Cannes, que empieza la semana que viene, hay un film brasilero solamente de América Latina. Entonces me gusta mucho y hay muchas películas que me gustan y directores y directoras que me gustan mucho. Así, para dar nombre, no sé, bueno, Aderley Queiroz tiene unas películas que me gustan. Películas de otros tiempos, por supuesto, ni de hablar, ¿no? Coutinho es un director que me encanta y que lo quiero para hablar de otros tiempos también. Por supuesto, el Cinema Novo es un cine que nos, de algún modo, nos abrió la cabeza y nos formó a todos. Hay una película que me gusta mucho de Karim Ainuz que se llama Sueli. No me acuerdo. El cielo de Sueli, que me gusta mucho. En fin, ahora cuando me preguntan esto siempre, viste, dejo un montón que me olvido y cuando termina la entrevista digo, me acuerdo de esta que me encanta. Hay un montón que me encantan y más nuevas también. Hay una que me encanta, ¿cómo se llama? De uno que trabaja en una Arabia, por ejemplo. Me parece una película tremenda. Es una película que me hubiera gustado hacer a mí. Esa. Bueno, nada, ¿qué decir? O sea, esta riqueza del cine latinoamericano, Brasil es uno de los países que más aporta. Por eso, y tienen una diversidad. Incluso las películas de Clever, por ejemplo, que están buenísimas, tienen como otro tamaño y están buenísimas, ¿no? Ya son películas como de otra escala, si se quiere, y tienen una vitalidad. Me voy a olvidar seguro de algunas que no me quiero olvidar. Avanti Popolo, la de Milla, por ejemplo. Bueno, en fin, muchas. Me encanta, me gusta mucho. Me gusta Brasil, como a todos los argentinos. Nosotros vamos a Brasil de vacaciones desde siempre. Hace 35 años que voy a Brasil. Entonces también Brasil para mí es un lugar... Fui mucho a Brasil. Fui a muchas ciudades de Brasil. Conozco mucho Brasil. Tengo amigos brasileños. Me gusta todo de Brasil. Menos el fútbol. Pablo, muito obrigado pela sua participação. A gente foi bastante 1h30 de conversa. Eu Muito achei obrigado. Que agora que a gente ia começar a falar de futebol. Es un buen momento para terminar, entonces. A última pergunta, Pelé ou Maradona? La respuesta a esa es me diz obvia. que a conexão do Pablo vai cair. La respuesta a esa es obvia. Pablo, muito obrigado, foi ótimo, assim, muito bom Muchas gracias. falar sobre Las Acacias, é um filme que eu gosto muito, já vi algumas vezes. Que todos vejam, realmente é um filme incrível. Você falou do Aderley Queiroz, a gente está com curta, o primeiro curta do Aderley também passou no primeiro plano, a gente está com ele sendo exibido, que é o Rap da Ceilândia, também tem cartaz no festival online, que vai até domingo. E o Las Acacias, voltando a fazer a propaganda, ele vai até amanhã, às 19 horas, vai ficar online até amanhã. Eu vou passar agora para a Tamires fazer as últimas considerações, os últimos convites. E agradecer de novo, Pablo, muito obrigado. Um abraço para Maria, saudades de todos, saudades da Argentina. Gracias. Em breve nos veremos. Te esperamos por acá. Avísame cuando vengas. Gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por las preguntas tan cariñosas, por el tiempo, por dejarme hablar, por escucharme. Y muchas gracias, Alexis, por invitarme siempre. Primeiro Plano, tengo la camiseta de Primeiro Plano que me regalaste una vez. Y siempre, bueno, no pude ir en su momento, pero a pesar de que no fui, le tengo mucho cariño. Algún día espero poder ir. Sim, está convidado, desde sempre. Gracias. Bueno. Pablo, em nome do Luzes da Cidade, eu agradeço a sua participação aqui conosco nessa sexta-feira. Agradeço também a todas, todos e todas que estão nos assistindo aqui no Zoom e também lá pelo Facebook. Esse painel
é parte integrante da programação do primeiro plano Edição Histórica, que a gente revisita as 19 edições que a gente realizou até hoje. Ele é financiado pela Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A gente aqui no painel, a gente já conversou com a Sandra Kogut, com a Rosana Svartman, ontem conversamos com o Jefferson D., hoje com o Pablo Giorgelli, e amanhã o nosso painel acontece em 2 edições. Às 5 horas a gente conversa com a Alice Marconi e às 19 a gente conversa com a Ana Muilaerte. Todas essas reuniões ficam gravadas lá no nosso Facebook, então quem não conseguiu assistir aqui hoje, pode ir lá que está tudo guardado para exibição posterior. O festival acontece até domingo, com as retrospectivas de curtas, estão todos disponíveis no site do Ensaiei e também no aplicativo, que tem tanto para celular quanto para as Smart TVs. O longa do Pablo, não me canso de falar, está disponível até amanhã, às 19 horas, o Las Acácias, ele faz parte da nossa retrospectiva de longas, que foram exibidos nessas 19 edições. É imperdível, gente, então aproveita que ainda dá tempo para ver. Muito obrigada mais uma vez. Se cuidem, fiquem em segurança, cuidem de quem vocês amam e a gente se reencontra em breve. Um abraço, boa noite. Vamos tirar foto? Sim, a foto. Vamos tirar foto, desculpa. A André está esquecendo. Vamos tirar uma foto. Uma foto. Isso. Se o pessoal puder abrir a câmera, Isadora, Vivi, Eduardo, Thaís. Sí los veo a todos, que no los veía nombres. Algunos son tímidos. Qué bueno ver gente. Uno no sabe si habla con quién. Buenísimo ver personas. Os outros estão tímidos, vamos lá. Bom, foi. Pablo, obrigado de novo. Muito obrigada. Gracias. Foi ótimo. Muchas gracias. Foi ótimo. Tá. Tchau, Um gracias. abraço. Até breve. Adiós. Tchau. Até.